El contexto de este devocional es Génesis 49, 1 al 33. Benjamín es un lobo rapaz que por la mañana se come la presa y por la tarde reparte los despojos. Estas son todas las 12 tribus de Israel, y esto es lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada tribu le dio su bendición. Luego les dio esta orden: yo estoy por reunirme con mi pueblo. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón elitita. Es la cueva que está en el campo de Macpela, frente a Mamre, en la tierra de Canaán. Abraham la compró junto con el campo mismo de Efrón elitita para sepultura hereditaria. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que está en él era de los hititas, pero fue comprada de ellos. Y cuando Jacob terminó de dar instrucciones a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Así fue a reunirse con sus antepasados. Génesis 49, 27 al 33. Finalmente, luego de profetizar acerca de sus 11 hijos, Israel dio su profecía a Benjamín. Benjamín fue el último hijo de Jacob. Él era el último recuerdo que su padre tenía de su amada Raquel, quien había muerto prematuramente mientras su bebé nacía. Luego de un parto muy complicado y expresando la tristeza que sentía por saber que pronto moriría, con su último aliento, Raquel llamó Benoni a este niñito, un nombre que significa hijo de mi dolor. Sin embargo, Jacob decidió cambiar su nombre por el de Benjamín, que quiere decir hijo de mi mano derecha o hijo de mi fuerza. Años más tarde, Jacob sufrió otro golpe igualmente duro al de la muerte de su amada esposa. José, su hijo favorito y el único hermano por parte de madre de Benjamín, fue vendido por sus otros hermanos y llevado como esclavo a Egipto. En ese momento, creyendo que José había muerto, Jacob se aferró tenazmente a su hijo menor y comenzó a vivir solo por él. Ahora, al final de su vida, Israel dio su última profecía a su hijo menor, y en ella anticipó que la tribu que vendría de sus descendientes estaría formada por hombres valientes y guerreros. En efecto, algunos personajes famosos de la historia de Israel salieron de esta tribu. Cuando estaban siendo oprimidos por los moabitas, los israelitas clamaron a Dios y él levantó a Ahod, un libertador de la tribu de Benjamín. Ahod fue el encargado de llevar un regalo al rey de Moab. Al llegar ante el monarca, el juez de Israel se las ingenió para quedarse solo con él, y cuando éste menos lo esperaba, Ahod sacó un puñal de doble filo que llevaba escondido entre sus ropas y con él lo mató. Así libró a su pueblo del dominio moabita. Jueces 3, 15 al 23. Saúl, el primer rey de Israel, también era de la tribu de Benjamín. Luego de tomar posesión del trono, Saúl luchó contra todos los enemigos que lo rodeaban, y por donde quiera que iba, lograba la victoria. 1 Samuel 9:1 y 1 Samuel 14:47 al 52. Pablo, el gran apóstol, también era un benjaminita. Hechos 8:1 al 3. En cierto sentido, podríamos decir que la profecía de Jacob a esta tribu se cumplió en Pablo, ya que al amanecer de su vida, Saulo de Tarso devoró a su presa como perseguidor de la iglesia. No obstante, en el ocaso, el apóstol repartió el botín como predicador del Evangelio. Con esta última profecía de Benjamín, Israel terminó de bendecir a todos sus hijos. Cada uno de ellos y cada una de las tribus que surgirían de ellos tendrían su propio llamado y su propio destino. No obstante, lo más extraordinario es que, tal como lo profetizó Jacob, a pesar de los siglos de esclavitud en Egipto, ninguno de ellos perecería, sino que cada uno sobreviviría y se convertiría en una tribu importante, parte de una gran nación. Si tenemos en cuenta la vida que llevaron los hijos de Israel, resulta sorprendente que hombres como estos fuesen el origen de las tribus que luego dieron lugar al pueblo que Dios escogió como propio. Sin embargo, en su palabra Dios registra los pecados y las debilidades de los hombres, a fin de que podamos tener una imagen exacta del género humano, incluyéndonos, y con ello demostrar que ninguno de los privilegios de los que disfrutamos se deben a lo que somos, sino únicamente a su gracia sobre nosotros. Luego de haber bendecido a todos sus hijos, Jacob les hizo un último pedido.
entiérrenme junto a mis antepasados, en la cueva que está en el campo de Efrón elitita. Se trata de la cueva de Macpela, frente a Mamre, en la tierra de Canaán. Génesis 49, 29 y 30. Egipto estaba lleno de magníficas tumbas, y por el respeto y el trato preferencial que Jacob había recibido allí, él bien podría haber sido enterrado como un faraón. Sin embargo, a pesar de que había vivido en Egipto durante los últimos 17 años, Jacob sabía que no era un egipcio y que ese no era su hogar. Él era un hijo de la promesa, el heredero del pacto que Dios había hecho con Abraham, y por ello quería ser sepultado en la cueva que su abuelo había comprado en Canaán. Jacob deseaba tener la certeza de que permanecería en aquella tierra hasta el día en que fuese resucitado de los muertos, cuando Dios cumpliese las promesas hechas a su descendencia. Y entonces, habiendo terminado de hablar, Israel encogió los pies en la cama y murió. Sin embargo, no lo hizo como alguien que pacientemente se somete al golpe, sino como quien alegremente se acomoda para descansar, tranquilo porque está seguro, sostenido por la mano de Dios. En el jardín del Edén, cuando el hombre pecó y la muerte entró en el mundo, Dios prometió enviar un Salvador que aplastaría para siempre la cabeza de la serpiente. Jacob creía en esto, porque sabía que quien había hecho la promesa es un Dios fiel. Por ello, pudo mirar a la muerte con esperanza, sabiendo que ese no era el final. Piénsalo. ¿Cuál es tu actitud hacia la muerte? ¿La aceptas con resignación como un hecho inevitable de la vida? ¿Le temes tanto que prefieres negarla o no pensar en ella? Para los hijos de Dios, la actitud ante la muerte no es de resignación, de temor o de negación, sino de esperanza, porque tienen la seguridad de que se trata de un enemigo que ya ha sido vencido en la cruz del Calvario. Aquellos a quienes Dios salvó pueden mirar hacia el futuro con esperanza, porque sus ojos están puestos en el Señor Jesucristo, aquel cuya salvación esperan. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de los muertos, como primicias de los que murieron. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Y cuando esto, que es corruptible, se haya vestido de incorrupción, y esto, que es mortal, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte, y la ley es la que da poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 19 al 21 y 54 al 57. Los que hemos puesto nuestra esperanza en Jesucristo, aquel que fue el primero en levantarse de entre los muertos para no morir jamás, sabemos que esa esperanza jamás será defraudada. Aquellos que un día confiamos en Jesús, tenemos la seguridad de que un día nosotros también seremos levantados de la tumba para nunca más separarnos de nuestro Salvador. ¿Tienes tú también esta esperanza?